Una vez más en el barro, hoy con un invitado muy especial, es sociólogo, sabe de, a ver, fenómenos populares, ha estudiado particularmente el peronismo, se llama Alejandro Horowitz y es alguien a quien respeto mucho por la independencia de su pensamiento. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Eddie? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, un gusto en saludarte y verte con la magia de la tecnología. ¿Eh? Tienes lo tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Algo de lo bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Porque yo empecé a hacer las notas por acá en la pandemia y la verdad que no volví a toda la parafernalia de salir, ir a buscar estudio y todas esas cosas, porque podemos conversar por acá tranquilamente. Así es. Ale, arranco por acá. Dale. Las enormes movilizaciones por el triunfo de la selección deberían llevarnos o ayudarnos a replantear o ver más a fondo el concepto de mayorías. Sin duda. Eh, Hay como dos versiones posibles del concepto de mayoría. Una es la versión estadística tradicional, esto es la que una encuesta registra. La mayoría sostiene que la mayoría piensa así. Y otra es aquello que le permite a la propia mayoría enterarse que piensa. Porque la Ujú. idea de que la mayoría tiene absolutamente claro lo que piensa es una idea bastante superficial. Y es verdad, incluso, y esto no supone ningún acto de desmerecimiento sobre la mayoría. Podemos partir de una experiencia muy directa tuya y mía. Cuando nos sentamos a escribir un artículo, tenemos en la cabeza una idea general de lo que vamos a hacer. Yo siempre digo que pienso con los dedos, es decir, Claro. que me termino de enterar lo que pienso cuando termino de escribir. A la mayoría también le pasa lo mismo, y cuando vos construís condiciones de posibilidad y la movilización es una condición de posibilidad para enterarse, vos vas viendo cómo esta situación se modifica. Es decir, no es simplemente un discurso que empalma o no empalma con el registro mayoritario, sino una práctica que tiene una traducción discursiva. Y entonces, cuando Bien. vos ves miles y miles moviéndose en la calle de a millones y el clima que ellos instalan en ese movimiento, porque es muy importante lo del clima, y el clima deja de ser una trivialidad. El clima muestra concretamente que otro tipo de relaciones y otras condiciones de afecto y respeto son perfectamente posibles y que Ujú. esta ausencia delata qué clase de direcciones políticas existen, cómo son esas direcciones políticas y por qué esas direcciones políticas resultan crecientemente irrepresentativas. Ujú. No solo irrepresentativas del mundial, sino Sí. irrepresentativas de la actividad real, en tanto no son capaces de resolver el día a día de esta multitud. Ujú. A ver, todos pensamos con la cabeza, pero vos decís, yo digo que pienso con los dedos. Eh, Esa mayoría, ¿con qué piensa? ¿Con los pies? ¿Con la panza? ¿Con la pasión? ¿Con el contacto con el otro? O sea, ¿cuáles son los dedos de esa mayoría? Todos los que acabas de decir juntos y entremezclados. La gente, cuando camina, piensa. La gente, cuando camina en determinada dirección, está optando por un recorrido y no por otro. El modo en que se camina una calle no es una casualidad. El modo en que se camina y qué se hace mientras se camina establece las relaciones con los otros. Y las relaciones con los otros modifican lo que se piensa. Las condiciones de posibilidad de estar solo no son las condiciones de posibilidad de compartir con 1 millón de compatriotas. Entonces, Ujú. vos sentís que cosas que en otros términos, en la soledad angustiosa de tu problema, no podés compartir, en esas condiciones no solo podés compartir, sino modificar. Ujú. Vos decías, hablabas de la manera, el modo, ¿no? En que esto se produjo. Hablábamos de repensar la mayoría. Eh,
Una de las cosas en que deberíamos repensarla, por lo menos viendo lo que vimos, es en materia de seguridad, porque se vieron colapsadas todas las previsiones posibles, todos los sistemas posibles, y fue seguro manifestarse, y lo Ahí va, inseguro fue absolutamente excepcional. ahí va. Ahí va, fíjate, hay una vieja consigna. Cuando vos querés, de nuevo, mirar la seguridad, la podés mirar desde el ángulo de la policía, que es seguro es aquello que yo controlo metro a metro, y el metro que no controlo, por lo tanto, como no lo controlo, es inseguro. Este es un modo de seguridad. Y el otro es seguras son las calles donde la multitud permanece y peligrosas son las calles vacías. Cuando la multitud ocupa las calles y cuando se desplaza por las calles, no solo atiende su propio lugar, sino lo que le pasa al vecino. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve una vez en Carnaval de Río. Íbamos marchando una columna y en un punto se estrangulaba y había, en ese punto de estrangulamiento se pasaba prácticamente de a uno en uno y había un pozo y cada uno que se acercaba al pozo se daba vuelta y le decía de atrás, ojo, acá está el pozo. Y lo hacíamos todos. Y no es porque alguien había dado la consigna, era simplemente porque nos cuidábamos colectivamente, porque nos estábamos divirtiendo colectivamente y era linda la situación. Entonces, lo que surge del buen trato, que uno de dispensa a otro, es una respuesta en iguales términos. Si yo te contesto de la peor manera cualquier cosa, no te estoy invitando a dialogar de nada. Estoy simplemente marcando la cancha. Esta vereda es mía y no tuya, acá no entras. Entonces, no bien yo empiezo a levantar fortificaciones, no bien yo empiezo a separarme del resto en estos términos, los intercambios se vuelven escasos, pobres y al mismo tiempo muy complejos de conservar. Cuando vos mirás qué clase de cosas se discute en el escenario político y el modo en que se discute, queda claro el vacío, esto es el vacío conceptual, se discuten trivialidades y no se discuten nunca cosas de fondo, y al mismo tiempo estas cosas triviales se discuten de un modo como si se jugara la vida. Es muy posible que se juegue la vida de los que discuten, pero la de los otros no. Claro. Vos sabés que en tal vez con una cabeza antigua o demasiado tradicional, cuando, a ver, fracasó la idea de que toda esa gente que supuestamente salió a ver a la selección iba a poder verla, o sea, se acabó a 15 kilómetros de salir de Seiza la caravana, helicóptero, de vuelta y se terminó todo. Yo pensé, uy, la que se va a armar. Claro, Y lo que se armó fue seguir la fiesta. O sea, claro. eh, Porque la lo fiesta la mejor llevaba la gente. hubiera sido verlos, pero el sentido total no era verlos. Claro. Ahí ves cómo parte de la fiesta es los que participan en la fiesta. La idea de que la fiesta transcurre solo en el escenario es una idea pobre. Hay una relación inequívoca entre el escenario y lo que pasa en el resto, pero la clave de la cuestión es esa interacción, y esa interacción ya había sucedido. Esos jugadores ya habían hecho lo que hacía falta en el escenario, que es la cancha. Lo que estábamos recreando acá era básicamente no el escenario, sino el contacto. Y ese contacto también está internalizado en los que caminan. Por lo tanto, la felicidad de festejar con el otro, de sentirse partícipes de algo, de sentir que esta participación es gratificante, de sentir que esa relación que los jugadores mantuvieron en la cancha con su propia dirección es una relación mucho más horizontal y mucho más democrática y mucho más eficaz. Porque fíjate, no es solamente que transmite valores abstractamente enunciados, muestra que esos valores garantizan otra práctica y que esa práctica es posible. Es un balance lo que se hace en la calle. Y ese balance lo comparten, a diferencia del balance de la política que no existe y por lo tanto no se puede compartir. Ujú. La discusión de la política era sobre el escenario de la casa de gobierno, o sea, Claro. van o no van al balcón. Eh, no pareció ser algo relevante.
para los protagonistas centrales, que eran los jugadores, y mucho menos para la multitud de una generación. Yo pensaba, ¿no? Yo decía, a mí no me parece mal que vayan a la Casa Rosada si se concibe la Casa Rosada como la casa de todos y un escenario tradicional que es la Plaza de Mayo. Pero después pensaba también que digo, seguramente para la generación que mayoritariamente se estaba movilizando, ese balcón no significa nada. Este es un muy buen término. El balcón de la Casa Rosada remite al peronismo clásico, remite a el 17 de octubre de 1945. Yo te hago una especie de apuesta juguetona. Hacemos una lista de 10 generales, ¿sí? De generales que hayan participado en el siglo XIX y en el siglo XX. Y ponemos al general Perón, obviamente, entre todos ellos. Y elegimos 30 jóvenes que no tengan ninguna preparación especial. Y les preguntamos a qué siglo corresponde cada uno y si son capaces o no de ordenarlos cronológicamente. Vas a descubrir que en una redacción no son capaces de hacerlo. Ujú, ujú. Esto nos En una dice, redacción, en una redacción periodística, sí, decís. sí, 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 sí. No, no, Sí. nosotros tenemos cierta edad y tenemos colegas muchísimo más jóvenes que nosotros. Y Mm. sabemos que no es simplemente porque son brutos, no, no. Hay elementos, todo lo que pasó antes del 76 está tapado por un veno sanguinolento y tiene en la conciencia colectiva una remisión al horror, fundamentalmente. Y el resto es posterior. La memoria colectiva vuelve a arrancar en el 83. Y lo que pasó antes, bueno, ya pasó. Ujú. Entonces, el balance, los elementos del balance, las significaciones que en un momento, el balcón, la Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo conserva una cierta centralidad, pero es una centralidad crecientemente vacía. Es simplemente el lugar a donde se va. Claro, pero vos fíjate que nosotros generacionalmente, digamos, nosotros somos la misma generación, somos el siglo XX, digamos, en cuanto a dónde nos formamos y cuáles fueron nuestras vivencias y los estímulos que nos originaron, nos llevaron a pensar. La plaza es de Perón, no es de la Revolución de Mayo. Y No, originalmente con todas las transformaciones, era la plaza de esa revolución, ¿no? O sea, la bueno, vivencia esa es en por lo cada. menos la Plaza del Villique. Claro, la A vivencia ver, de la generación presente también te determina un escenario propio o la búsqueda del escenario. sin duda. Pero volvamos a la Plaza de la Revolución de Mayo. Si vos te tomás el trabajo de hacer algunas preguntas obvias sobre los datos que el Villiquen da de la Revolución de Mayo, te das cuenta que ese relato adolece de algunos agujeros no pequeños. No, Por totalmente, ejemplo, el Villiquen te totalmente. cuenta, el Villiquen te cuenta que fueron invitadas 450 y tantas personas y solo Claro, concurrieron 250 y pico. Primero, las cantidades nos hacen saber que si bien Buenos Aires era una ciudad de 30.000 habitantes, los que fueron invitados eran una exigua, muy exigua minoría estadística. ¿Sí? Vos pensás que es menos del 1%. Los invitados el 1% y los que concurrieron fue menos del 1%. Entonces, la segunda cosa es, ¿por qué no concurrieron? Entonces, porque se quedaron en la casa, es una, y después te descubrís que estaba French y Beruti y las cintas celestes y blancas. Entonces vos ahí entendés otra cosa. La cinta celeste y blanca la tenían los que estaban en el ajo, formaban parte de la lista y los dejaban pasar. A los totalmente. otros no pasaban. Entonces, como ves, la cuestión no era tan plana como nos la cuentan y tiene más bemoles y tiene poco que ver con una movilización popular el 25 de mayo o el 24 de mayo o el 22 de mayo. Es una movilización militante. Lo que vos ves Ahora, allí ¿no es un será, grupo político organizado.
no será la multitud posible, porque yo digo, cada época con su estímulo, ¿no? Porque, a ver, si nosotros vemos lo del otro día, si fuera cierto, como calculó Ernesto Arriaga, experto en tránsito de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, hubo 6 millones de personas, ponele 5. Eso es un tercio de los habitantes del área metropolitana, o sea, Ajá. nunca se vio algo igual movilizado, nunca. No, claro, no, claro. A ver, Entonces yo digo, lo que esa vos decís es una noción de mayoría y absolutamente, a ver, no absolutamente porque hay un hecho convocante, pero es autónoma en cuanto a buscar la convocatoria, porque era impresionante ver a la gente. Yo estuve un rato en el medio de la gente y cómo con el celular trataba de ubicar con la información que tenía para dónde tenía que ir. Y hubo un momento que era absolutamente caótico, porque había grupos de 300 personas que iban para la Plaza de Mayo, otros de 60 que iban para la autopista y otros que se volvían para el obelisco. Entonces era una multitud desarticulada en distintas órdenes, pero todas recibidas por un dispositivo que llevaban en la mano. claro, esto te muestra que los puntos de convocatoria dinámicos coexisten en simultáneo y que tienen distintos niveles de pregnancia. Los que iban al obelisco no eran los mismos que iban. Sí, entonces vos ves esas multitudes cruzadas, esa convivencia. Pero fíjate, esa convivencia no suponía fricción. Los que iban al obelisco no puteaban a los que no iban al obelisco. No, no. Claro. Entonces, ahí vos ves básicamente un estado de la cuestión y el número que vos decís, sin ninguna duda. Cuando vos mirás ese número, te das cuenta de hasta qué punto, cuando un hecho tiene capacidad convocante, funciona. Y como, Ujú, cuando vos querés sustituir la capacidad convocante por marketing político, cada vez funciona más limitadamente y hasta ujú. que deja de funcionar. Entonces, lo que estás viendo básicamente, comparando esta escena con la otra, es la deslegitimación del orden político. Absolutamente. Yo pensaba en eso. Yo decía, toda esta gente está siguiendo la misma idea, que es la selección y el festejo y la alegría del campeonato. Como idea, como símbolo, como norte, como simplificación del placer. Eh, pero no tiene una sola conducción. No, Tal vez no tiene ninguna. no, cuidado, que las conducciones no tengan reconocimiento público. Cuando uno dice es una dirección espontánea o es un fenómeno espontáneo, no está queriendo decir que no existe dirección. Lo que quiere decir en rigor es que los dirigidos no conocen a los dirigentes y que los dirigentes tampoco están en claro ellos mismos que dirigen. Porque aquel que dice vayamos al obelisco se termina enterando si funciona o no cuando la gente va al obelisco. Si la gente va, él dirigió. Y si la gente no va, buenas tardes. Entonces, lo que estás viendo es un proceso dinámico vivo en construcción, mientras que el oso es un proceso pasivo, descompuesto, en avance. Entonces, cuando mirás los dos términos, tenés una referencia muy clara de cuál es el punto real de la actividad política. Vos fijate, del que se vayan todos a que no los reciba nadie. Entonces, lo que vos ves es, cuidado, decimos, la multitud no tiene capacidad crítica. Ah, ¿no? Eso no es una crítica implícita absolutamente precisa y clara. Ujú. Yo me planteaba esto, ¿no? Hablando de la política, eh, me lo preguntaba la verdad casi a priori, si la dirigencia política sería capaz de interpretar lo que estaba pasando. Algunos me decían, ¿y por qué la dirigencia política debería interpretar lo que está pasando? Y digo, pues son multitudes en movimiento y esas mismas multitudes un día del año que viene o un par de días del año que viene son las mismas que van a ir a votar, porque no vas a sacar esas multitudes que quieren a la selección y vas a poner a otras que son las que votan. Son las mismas multitudes. Digo, y yo veía como la gente en la calle, yo no creo que la gente sea mejor que la dirigencia, no pienso así. Eh,
pero vi muy adelante a la gente de la dirigencia en cuanto al sentido de la convocatoria y a la capacidad de autorregulación y a la dirigencia mezquinamente buscando quedarse con un pedacito del festejo. No tengo duda. Primero, la idea de mejor y peor son ideas de resultado automático. Sí, La idea del resultadismo instantáneo, si algo muestra la selección, es que para alcanzar un determinado nivel de resultados hay que disponer de un determinado nivel de juego, y que el determinado nivel de juego no se alcanza simplemente planteando el resultado por delante de todo, sino hay que estar dispuesto a comerse algunos cachetazos en el camino. Aquel que aguanta los cachetazos alcanza el nivel. Aquel que no puede soportar los cachetazos queda en el camino. Entonces, lo que estás viendo es también el funcionamiento de una ley de selección, pero no la ley de selección salvaje del más fuerte que es capaz de matar a todos los demás y llegar solo, que es lo que te propone en última instancia el mercado. Es si solamente aquellos que son capaces de establecer los niveles de cooperación significativos son capaces de sobrevivir eficazmente. Una sociedad que no promueve la cooperación, simplemente la enuncia, no es una sociedad que se proponga ir en ninguna dirección. Y cuando vemos la política argentina, no vemos ninguna instancia de cooperación real. Tomemos un ejemplo muy cuadrado y muy simple. Fíjate, la deuda pública es una deuda entre comillas de todos. ¿Todos han generado la deuda pública? No. no. Vos te llevaste alguno de los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le prestó, entre comillas, al Banco Central. No, Sí, pero no se lo digas a nadie. no, me imagino. Bien, entonces acá viene la cuestión. Somos solidarios para pagarla, para todo lo demás no. Entonces, ahí es donde queda muy claro de que por qué al tipo que la contrae, la disfruta y no la paga, vas a ser solidario con él en algo. ¿Por qué? Si él te ha dejado absolutamente en claro que en esa fiesta vos no participás. Entonces, en cambio, la fiesta de la selección es una fiesta con todos. Vos sabés que lo escuchaba a Tagliafico después del partido, en caliente todavía, y él decía, ojalá se reciba el mensaje, porque lo nuestro fue esfuerzo, pasión y unión. Claro. Yo dije, este pibe es un genio. ¿De dónde Pero salió Tagliafico? Porque aparte de claro, marcar bien y correr como loco, me tiró una síntesis en 3 palabras de cuál es el significado de lo que estaba ocurriendo. Yo dije, ¿y este? sintetiza su experiencia. Él nos acaba de contar qué hicieron ellos. Cuando alguien hace algo y lo Ah, pero hace me en hubiera este... gustado me hubiera gustado que me lo diga a mí, no a Titi Fernández, ¿me entendés? Bueno, todo nos sucede. Te hago la última, Alejandro. Me encanta esta conversación, me parece riquísima. Te hago la última. Una de las cosas más dichas y más repetidas durante el Mundial tuvo que ver con el tema del sufrimiento, que estamos hechos para sufrir. Nosotros estamos, no hay nada que hacer, estamos hechos para sufrir. Yo digo, eso es un pensamiento que viene, o sea, yo no creo que venga solo de que nos empatan fácil. Creo que viene de otro lado también, o no sé, va. Empecemos por algo que me parece la clave, ¿no? La idea de la felicidad como la evitación del sufrimiento, del dolor. Eh, el dolor es consustancial a la existencia. No hay modo de evitar dolor. Vivir es, entre otras cosas, soportar dolor. No es lo único que pasa, pero la idea de que si yo esquivo el dolor, soy feliz, es una idea tarada, porque no es así. Porque la felicidad no es la ausencia de dolor. La felicidad es la capacidad de encuentro con los demás
en función de una necesidad compartida por el conjunto. Esto es lo que construye una escena feliz. Esa escena también incluye momentos de dolor y sufrimiento. Esto es, nos sale, no nos sale, cagamos, lo hacemos mejor, lo hacemos peor, es más fácil, es más difícil. Por supuesto, cuando en el escenario teórico abstracto perfecto, absoluto, yo no tengo que tener ningún inconveniente. Eso nunca sucede en ningún orden de la existencia. Cualquier movimiento supone fricción. Cualquier movimiento construye un movimiento en contra que resiste a ese movimiento. Eso forma parte de la dinámica social de cualquier grupo humano. Entonces, la idea de que vos vas a lograrlo sin ese sufrimiento es una idea que tiene una cierta ingenuidad infantil. Es la felicidad de la vuelta a la calecita de un chico. Entonces, eso sí, depende de una sola cuestión, de que el papá le compre el boleto. Si el papá le compra el boleto, está dada felicidad. Si no, no. Entonces, es una felicidad infantil que no depende de mí. En la felicidad que depende de mí, siempre hay sufrimiento. Primero hay que saber sufrir, entonces. ¿Te Ya la acordás? respuesta. El tango sabe. El Sí, tango claro. sabe. Alejandro Horowitz, un gustazo charlar con vos, El gusto siempre, es mío, mi siempre, estimado. Cuando quieras, repetimos. claro que sí. Buen año, si no nos volvemos a cruzar, que ya queda poquito, Sí, y que siga la rueda. Ese es el tema. seguro. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Aquí los colores